La palabra. ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? No de los tamales, sino de la palabra. Amén. Bueno, ¿qué le parece si abrimos nuestras Biblias, mis hermanos? A Primera de Pedro, capítulo, ahorita le digo el capítulo. Primera de Pedro, capítulo 1. Amén. Les vamos a dar ahí, yo quiero que se oigan las hojas, bien así, bien fresco. Y si alguien no trae Biblia, pues que un cristiano le comparta. Que un cristiano le comparta. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si mientras otros hermanitos están abriendo, hacemos una oración? Amén. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Y hoy, Señor, hemos sido privilegiados de estar, Señor, en tu presencia, conviviendo con los hermanos, conforme a tu palabra, Señor. Señor, queremos pedir tu bendición también sobre tu palabra. Capacítame, habilítame a través de la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Prepara cada corazón, Señor, esa tierra, Señor, para que tu palabra produzca 30, 60, 100, conforme a tu voluntad en cada corazón. Que no salgamos de la misma manera que hemos venido. Que no salgamos, Señor, de una manera confusa, sino con un entendimiento, Señor, con un conocimiento profundo de quién eres tú, de cómo eres tú, Señor, en nuestras vidas. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leer del 3 al versículo 7. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, o sea, no se desgasta. Qué padre, ¿verdad? Y luego dice, incontaminada, inmarcizable, o sea, tampoco se pudre, dura para siempre. Reservada en los cielos para vosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los últimos tiempos. Nos espera eso, mis hermanos. Qué grandioso, ¿verdad? Ese versículo 6, en lo cual ustedes os alegráis. Pónganse contentos, aunque sea por un poco de tiempo, dice, estén pasando, ¿por qué? Por diferentes tipos de pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana de tu fe. Tu fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo? Ahora, ¿cuántos de ustedes le creen a Jesucristo? A la palabra. Bueno, la noticia hoy, la palabra hoy es que esa fe que tú dices va a ser probada. ¿Cuántos dicen amén todavía? Va a ser probada, va a ser probada. Dios nos va a probar a cada uno de nosotros, y aún al que no dijo amén, quiera o no quiera. ¿Sí? La fe del cristiano, mis hermanos, necesita ser probada por Dios constantemente. Necesita ser limpiada, purificada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la naturaleza del hombre es totalmente desordenada, ¿sí o no? Desubicada. Después de la caída del hombre, su naturaleza está toda desubicada, no sabe lo que quiere,
no sabe lo que necesita, no sabe cómo es en verdad. ¿No ha escuchado el famoso, dice mi mamá que siempre no? El hombre natural, mis hermanos, es gobernado, controlado por sus deseos carnales y por sus emociones. Su enfoque solo está en lo que lo hace sentir bien. Dicen, si te gusta, hazlo. Si no te gusta, déjalo. Y solo haz lo que a ti te agrada, lo que te haga sentir bien. Ese es el pensamiento carnal, humano. Es lo que nos enseña a hacer ese concepto, esa idea. Y cuando vienen a los pies de Jesucristo a través del Evangelio, de las buenas nuevas, vienen todos desordenados, corrompidos, traen conceptos que no son bíblicos, traemos ideas que no están en la Biblia, traemos pensamientos que no son según Cristo. Piensan que al venir a Cristo ya todo les va a salir muy bien. Piensan que Cristo les dará todo lo que a ellos les agrada. Y no es así, mis hermanos. Al principio no es así. Vienen a los pies del Señor y dicen, yo creo en Dios. Pero la fe, hermanos, no solo es creer en Dios, sino también es creerle a Dios, obedecerle a Dios. Creemos que Dios existe, pero batallamos muchísimo en creerle a Dios en lo que Él nos dice. Batallamos en la obediencia a Dios, ¿sí o no? Cuando nacimos no nacimos obedientes. A un niño no le tienes que enseñar, hermanos, a ser desordenado, ya lo trae por naturaleza. ¿A poco un niño chiquito de 5 años le dices, Pepito, Carlitos, ordena todos tus juguetes, levanta todo, ponlo, y que te dice, amén mamá, gloria a Dios, y lo hace todo? No, hombre, se levanta y todavía le da una patada, ¿verdad? Y se sale del cuarto. Naturaleza, tiene que aprender. Tenemos que enseñarlos, como dice el pastor, hoy van a aprender. Hay que enseñarlos, instruye a niños desde chiquito, ¿verdad? Desde pequeño, para cuando sea grande, pues no se pierda. Y de vez en cuando hay que darles la extensión del amor. ¿Sabe usted eso que es la extensión del amor? Esa es la extensión del amor de Dios, es la disciplina. Un cristiano, mis hermanos, siempre será probado en su fe en Dios, en lo que Dios ha dicho. Seremos probados, hermanos, en nuestra confianza en Dios. Y usted en esta mañana necesita saberlo. Y si ya lo sabe, pues solamente le quiero confirmar lo que usted ya sabía, le quiero recordar para que nos quede más ahí sentadito y que no se nos olvide. Siempre vamos a ser probados en nuestras convicciones que tenemos acerca de Dios. Siempre seremos probados en nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión, mis hermanos? La profesión nuestra es el cristianismo, ¿sí o no? Y esta profesión dice que creemos en Dios y le creemos a Dios, pero también que le obedecemos, ¿sí o no? Las tres. Crees en Dios, le crees a Dios y le obedeces a Dios. Y estas tres, créeme, vamos a ser probados. Es necesario, es importante que tú y yo seamos probados. Por lo tanto, la fe de un cristiano necesita ser probada para ver qué hay en su corazón. Necesita ser probada para saber de qué está hecho el cristiano. Nunca sabrás de qué estás hecho hasta que te pongan agua calientita, ¿sí o no? Ayer me dieron un té bien rico. No sé de qué era, pero me di cuenta cuando ya lo pusieron en agua caliente. Era verdecito, verdecito. Imagino que era de té de limón, algo no parecido. Pero tú nunca vas a saber hasta que no te metan en agua caliente qué es, hasta dónde tú aguantas, hasta dónde yo aguanto, hasta dónde la esposa aguanta. Nunca te vas a dar cuenta de tus defectos, de tus debilidades, hasta que Dios te meta en agua calientita. ¿Sí o no? Dile a tu vecino, ¿necesitas que Dios te ponga en agua calientita? Las pruebas, mis hermanos, escúcheme. Las pruebas son para que nos demos cuenta, hermanos, de qué patita cojeamos cada quien. Pero también son para fortalecernos y para hacernos crecer
en la fe en Dios, mis hermanos. Tener fe no quiere decir que no enfrentaremos adversidades en nuestra vida cristiana. Tener fe no quiere decir que no vamos a tener pruebas en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Las pruebas, hermanos, se pueden presentar en forma de enfermedad. ¿Alguien está pasando por ahí? En forma de desempleo. ¿Aló? ¿Hay alguien allí? Conflictos matrimoniales, o luchas personales en tu vida. Y no todas van a durar lo mismo. Unas son cortas, otras pueden durar años. Algunas pueden durar toda la vida. Al igual, hermanos, que las tormentas también vienen con diversos grados de intensidad. Unas más fuertes que otras. Ayer cayó una, ¿verdad? Anoche que estuvimos aquí cayó y dije, gracias, Señor, por el agua, porque nos refrescas, ¿verdad? Pero hay otras que pegan tupido, ¿verdad? Y cuando usted sale, pues a levantarse los pantaloncitos, ¿verdad? Porque hay ríos que se van por todo el pueblo. Entonces son diferentes, mis hermanos. Al igual que las tormentas vienen, hermanos, en diferentes grados de intensidad, pues también así, hermanos, así es en la vida del cristiano. Pero ¿sabes qué, hermano? Todas ellas tienen un rasgo en común. ¿Sabe usted eso? Todas te hacen preguntar, si al menos pudiera entender yo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Nos preguntamos, ¿verdad? No entiendo. Llegué yo a este país y yo fui con Chuy y le dije, I don't understand, Chuy. Chuy, no habla inglés mucho, mando. Y yo, pues yo no entender, Chuy, no hablaba mucho. Me decía, no entiendes, le digo, no, ¿te gustaría entender? Le digo, claro. Pasé por muchas cosas difíciles. Perdí mi casa en Estados Unidos. Me había costado que cerca de $500,000. Perdí mis 2 carros. Perdí mi trabajo que era de $1,300, como ahorita serían 28,000 pesos a la semana. Y todo se derrumbó. Y yo dije, Chuy, I don't understand, no entiendo. A mí la gente me dice que soy gente buena. A mí la gente me agradece porque los ayudo y los apoyo. ¿Y por qué permite Dios? No lo entendía. Y a veces te dan ganas de quitarte la vida, que nunca se debe de hacer. A veces uno se depresiona, se entristece tanto uno que no haya salida, ¿sí o no? ¿O soy el único? ¿Verdad que no soy el único? Hay 2, 3 que se identifican conmigo, ¿verdad? Bueno, ustedes y yo vamos a ver esto. Entonces, todas ellas tienen este rasgo, mis hermanos, en común. No entiendo por qué. Yo quiero saber por qué me pasa esto a mí. La Biblia, hermanos, yo quiero decirte que sí te responde estas preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Cuántos quieren saber las respuestas? Dios bendiga a los 5. Dios te va a hablar. Abre ahí, ya estás ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7. En el versículo 6 te lo voy a leer en una versión que se llama lenguaje sencillo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Lenguaje sencillo. Dice así: ustedes deben de estar contentos. ¿Cómo debemos de estar? Aunque por ahora es necesario, dice, aunque por ahorita es necesario, es importante, es vital que por un poco de tiempo, ¿cuánto tiempo? Un poco, dice, tengas que ser afligidos, dice, en diferentes tipos de prueba, diferentes colores. O sea que hay de todo tipo. Versículo 7. Primero te lo voy a leer el versículo 7 en otra versión. Dios habla hoy. La razón por las cuales yo hago esto es que quiero que la gente, mis hermanos cristianos, entiendan bien lo que Dios le quiere decir en esta mañana. Dice así, versículo 7 en Dios habla hoy: para que sometida a prueba su fe, que es más preciosa que el oro, aunque el oro se puede destruir
el cual se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando aparezca Jesucristo. Ya ustedes agarraron un poco de entendimiento, pero vamos ahora a la Biblia, lenguaje sencillo, y esta es la que me dio a mí el impacto y te va a ayudar a ti a comprender más para qué es esta prueba en tu vida. Dice así el versículo 7: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba por el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba. ¿Cómo? Por las aflicciones, por los sufrimientos, por los problemas. Ya no les gustó ese mensaje, ¿verdad? Si quieren les cerramos y les hablo de la prosperidad. No, ¿verdad? ¿Para qué irnos por aquel lado, mis hermanos? Eso perecerá tarde o temprano. Escúchame, ni el dólar, todo eso no va a tener valor alguno. Y lo único que va a tener valor va a ser tu plena confianza en Dios. Esa es la que va a permanecer. Amén. Y luego dice, y si ustedes pasan la prueba, dice, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir y cuando aparezca el Señor Jesucristo hablará bien de la confianza, de la fe que ustedes tienen en Dios. Porque una fe, o sea, una confianza que ha pasado por tantas pruebas, merece ser alabada. Entonces, para que tu fe y la mía sea firme, estábamos cantando, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni el hambre. ¿Pero por qué algunos dicen que sí? Que ni el trabajo. ¿Y por qué algunos ya no vuelven? Eso dice la palabra de Dios. Pero esto es a los que entienden y comprenden que su fe en Dios, su palabra, que tú le crees, todo esto va a ser probado en la vida de un cristiano genuino, a un hijo de Dios. Dios lo va a probar, mis hermanos. La fe, hermanos, que tenemos tú y yo, va a ser puesta a prueba y produce dos cosas, mis hermanos. Estas pruebas, y este es el propósito de Dios para ti y para mí, los hijos de Dios. Número uno, el primer propósito de la prueba de nuestra fe es que sea genuina, que sea verdadera, que sea pura, que sea limpia en el Señor Jesucristo. Muchos pueden decir que creen en Dios, que tienen confianza en Dios, pero no quiere decir que sean genuinos. No quiere decir que sea pura, limpia en el Señor Jesucristo. No quiere decir que tienen en verdad una plena confianza en Él. Yo lo he escuchado, lo he visto, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Y brincan y yo tengo plena confianza. Y nomás les salió un callo y ya quieren que el pastor vaya a orar por ellos a la medianoche. ¿Qué pasó? Lo despidieron del trabajo, ya no quiere ir a la iglesia. ¿Hay problemas en el matrimonio? No, ya no voy a ir a las reuniones porque esto no trabaja para mí. O sea, hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque no entendemos, porque no hemos comprendido que Dios es el que nos está poniendo a prueba. Para que tu fe sea genuina, para que sea pura y limpia, necesita ser probada, mis hermanos, como el oro es probado por el fuego. Número dos, el segundo propósito de la prueba de nuestra fe es que pasemos las pruebas. ¿Que pasemos qué? Si no pasas el examen allá en la escuela, ¿qué te hacían? ¿Verdad? ¿Y cuántos años te quedaste? Yo nomás pasé por las escuelas, nomás las miraba de lejos. ¿Y para qué voy? Pues ya sé que no voy a pasar. Yo nomás fui hasta high school y de ahí ya me fui derechito a la universidad, pero de coscorrones. Entonces, este es el segundo propósito, hermanos, de las pruebas a tu vida y a la mía. Es para que pasemos la prueba, el examen. ¿Por qué? Porque Dios quiere que maduremos.
Dios quiere que tú y yo crezcamos, que nos desarrollemos en el carácter de Cristo. Y al no pasar el examen, pues te vas a quedar, ¿cómo? Sin crecimiento, sin madurez en tu vida. ¿Qué quieres ser? ¿Un árbol frondoso o quieres ser un bonsái? ¿Sabes lo que es un bonsái? De esos arbolitos chinos, ¿verdad? ¿Te imaginas? Sales del arado y luego abres la bolsa de tu lonche de tu señora y lo dices, ahorita voy a descansar y me voy a comer estas tortas con aguacate y mi Coca-Cola de a dieta. Pero son como 7 tortas. Y lo dices, ¿en dónde está una sombrita? Y no hay ningún árbol sombroso, grandote, no hay nada. Lo único que está ahí es un bonsái y te acercas. ¿Quién se va a poner contento, tú o el bonsái? El bonsái, ¿verdad? No te quites, te va a decir. No, tú necesitas un árbol que te cobije, que te dé sombra. ¿Y ese qué te va a dar? Pues no creció, no maduró, hasta ahí dio. Ese es el propósito de Dios para la prueba a tu vida, que tú crezcas, que tú madures, que tú le puedas dar sombra a los demás, protección, seguridad, que seas de bendición en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Ese es el propósito. Escúchame, mi hermano, la fe de todos los que somos cristianos será sometida a prueba por el Señor Jesucristo personalmente. Es necesario, es importante, es vital. No hay vuelta atrás, mi hermano. No hay vuelta atrás, pastor. No puedo hacer trampa. Y si me mocho como los... Tampoco. Y si me pongo la del Puebla, tampoco. No, es sí o sí. Y por más que tú quieras rehuirle, Dios va a ir por ti. Ven y pasa la prueba. Y si no la pasas, pues se va a esperar, te va a dar un tiempecito y luego te va a decir, órale, ya estás listo otra vez. Y si no, otra vez. ¿Cuánto tiempo te quieres quedar ahí? Depende de ti. Te puedes quedar 40 años o puede durar 11 días. Algunos, no, pastor, si usted, ¿cuántos años tiene? Porque les pregunté yo allá a los hermanos cuando llegué a predicar, hermano, ¿cuánto tiene tiempo usted sirviendo al Señor? Pues no sé, mi amor, dile, el pastor no nos conoce. No sé, mi amor, pero pues no sé, anduvimos con Caleb y Josué. Ay, yo, qué padre, me van a apoyar, van a ser de bendición. Oh, no, dije, gloria a Dios, Lucy, ya nos mandaron ayuda, gracias a Dios. Y luego después, pues fíjate que no, todavía la garra del chongo. Ella le dice cara de papa, y no, en fin, digo, no, pues no crecieron, no maduraron. Dios, mis hermanos, quiere que maduremos, quiere que crezcamos en el carácter de Él. ¿Para qué? Para que podamos resistir los sufrimientos, las aflicciones que sí van a venir a tu vida. ¿Sí o no? Si te dijeron que siendo cristiano ya nunca ibas a tener problemas, aflicciones, hermano, le mintieron. No le dijeron la verdad. Le predicaron el evangelio de la prosperidad, del pare de sufrir. No, aquí se les predica la verdad, mis hermanos. Vamos a tener aflicciones, Jesús lo dijo. En el mundo tendráis que, estudie la palabra aflicción en su griego natural, problemas, dificultades. Vamos a tener que pasar por ellos, pero hay un propósito, hermanos, hermoso, bonito. Cuando uno lo entiende y cuando uno está pasando por estas cosas, dice, yo sé lo que Dios está haciendo en mi vida. El no saberlo, te vas a frustrar. Te vas a frustrar tanto que hasta a lo mejor sacas la toalla blanca. Adiós, pastor. Adiós, mundo cruel. No, mis hermanos, hay que tener entendimiento y conocimiento. Por eso dice Primera de Pedro 4:12. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Te lo voy a leer en una versión que se llama
Biblia, lenguaje sencillo, para que tú puedas comprender mejor. Dice así, Primera de Pedro 4:12. Mira lo que Pedro te dice aquí. Dice: queridos hermanos en Cristo, los amo, los quiero, dice, pero no se sorprendan. Fíjate, dice, no te sorprendas, hermano, hermana. Dile al hermano que está enseguida, dile, no te sorprendas. Dice, si tienes que afrontar problemas que pongan a prueba tu confianza en Dios, dile. Eso dile, bienvenido al cristianismo. Welcome, dile, bienvenido. No es nada extraño, dile. Eso lo vamos a pasar todos los hermanos aquí en Ciudad Guzmán y los de Guadalajara y hasta los de Chiapas y los de Tlaxcala, hasta los chinitos, donde quiera que se encuentren. Todos vamos a pasar por esto, mis hermanos, queramos o no. Entonces, que no sea nada extraño, mi hermano, mi hermana. No te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido. Tienes que pasar por estas cosas. Que no te extrañe que estás pasando por algunas pruebas. Algunos dicen, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué te hice yo a ti? Hasta se ponen así. Y luego se pegan en el pecho, yo creo, ¿verdad? Por mi culpa y por mi grande culpa. No, hermano. No se dan cuenta, hermanos, que están pasando por una prueba del Señor en sus vidas. Y en vez de pasar la prueba con entendimiento, se tiran a la hamaca y se depresionan y se entristecen. Es que mis hijos, pastor, no lo entiendo. Yo los crié en el evangelio allí, pero ahora han tomado unas decisiones. Tranquila. Pero es que el cocodrilo de mi marido y qué sé yo. Espera en Dios. Sí, al no entender esto como una prueba del Señor para purificar tu fe, para limpiar tu fe en Él, para que madures y crezcas en carácter, solo te vas a desanimar. Y como algunos, yo lo he visto, han tirado la toalla, porque nunca lograron alcanzar a entender que era el Señor poniéndolos a prueba para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a madurar, para que comprendieran que era su amor, para que fueran genuinos. Escúchame, no todo lo que brilla es oro. ¿Sabías tú eso? A ver, levanten la mano a todos los que los transearon. Te ves una cadenita y luego después te la pones todo verde, el anillo todo verde y tú bien contenta. No, que es de allá, de oro del cielo y que son piedras celestiales y luego todavía hasta estaba borracho el que te la vendió y tú se lo compraste. Sí pasa, no todo lo que brilla es oro, mis hermanos. La verdadera madurez es muchas veces el fruto de haber pasado por el crisol de la aflicción, y lo cierto es que nunca vas a poder medir la firmeza de tu fe a menos que hayas pasado por la prueba. El Salmo 66, versículo 10. Salmo 66, versículo 10 al 12. Dice el salmista, 66, 10 al 12. Te lo voy a leer en Dios Habla Hoy. Es que quiero que comprendas. Yo quiero que salgas aquí con un entendimiento empapado, que digas, entonces cuando lo que estoy pasando, si es que eres tú, o si llegas a pasar, vas a decir, ahora entiendo, Él me ama y Él quiere que yo sea genuino. No sea que Él no quiere que yo aparezca uno de los que aparentan las cosas de piedad. Quiere que yo sea real, fuerte, maduro. Salmo 66, 10 al 12. Dios Habla Hoy, dice, tú, Dios mío, dice, nos probaste, tú nos pusiste a prueba para ver si éramos fieles. Nos ensayaste, nos has purificado como se purifica la plata. Versículo 11. Nos has hecho caer en la red y nos cargaste con una gran carga. Dejaste que un cualquiera nos pisoteara. Hemos pasado a través del fuego y por el agua, pero al final, dice, de todo eso, dice, nos sacaste esa abundancia de bendición. ¿Qué hizo Dios ahí? Por 40 años
los había probado al pueblo de Israel por 40 años, mis hermanos. Y usted y yo ya sabemos que muchos quedaron tendidos, ¿verdad? Se quejaban, lo tentaban. Tú no quieres quedarte en el desierto, tú quieres pasar la prueba. Tú quieres llegar a donde, a la abundancia de bendición que Dios tiene para tu vida. Dios nunca va a hacer nada, escúcheme hermanos, Dios nunca hará nada que te perjudique a ti. No lo va a hacer. ¿Tú crees que entregó a su único unigénito para después venir y perjudicarte? No, conócelo. Él te ama con un amor tan profundo. Les decía a los que vinieron, a los hermanos anoche, que tuvimos un buen tiempo en el Señor, se hacía en tus debilidades y tus defectos, no escatimó, no retuvo a su Hijo, sino que te lo entregó en la cruz para morir. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Paz, gozo, victoria. Hermanos, te amó por encima de todo eso y te sigue amando. Y hasta que estés todavía con tu bastoncito y la sigas regando, te va a seguir amando. Hay que regarla, hermanos, para poder crecer. ¿Sabías eso? ¿Cómo crecen las plantas? ¿Cómo? Entonces usted la tiene que regar, ¿no? Nomás no la riegue tanto, oiga. Llega tarde, no quiere orar, no quiere abrir la Biblia, no quiere hacer su responsabilidad. Dígame, no, también hay que, ¿verdad? Pero tenemos que regarla, hermanos, para poder crecer. Y es parte. Dios los probó por 40 años, mis hermanos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, versículo 2. Les dice el Señor a su pueblo, dice: acuérdate. Ya ves, dice, no se les olvide. Acuérdate, dice, de todo el camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer en el desierto durante 40 años. Dice, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para ver si sí o no guardarías sus mandamientos. Fíjate, Dios los probó en esos 40 años. No dice que Dios los tentó. La prueba es para ayudarte a ser genuino. La prueba es para que tú crezcas y madures, para que te agarres y seas firme. Las tentaciones no son de Dios, esas son para destruirte, esas son para dañarte, esas son para traer separación. Y Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser ¿qué? Tentado, sino que cada uno de nosotros somos tentados. ¿Por qué? Por nuestros propios, ¿cómo se dice? Concupiscencias. Yo apenas aprendí esa palabra en español porque está bien larga. ¿Qué es concupiscencias? Tus deseos carnales. Cada uno de ustedes es tentado por sus propios deseos carnales. Pero hermanos, las pruebas son para bendecirnos, para traer madurez y crecimiento. Dios quería, hermanos, que la fe de los judíos fuera real, genuina, verdadera, para que confiaran en Él, para que maduraran y crecieran en carácter y guardaran su palabra, sus mandamientos. Job también enfrentó esta prueba, mis hermanos. Job él enfrentó las pruebas del sufrimiento y la desesperación y el cuestionamiento de la fe de él. ¿Por qué? Si yo soy jovencito, temeroso de Dios, apartado del mal. Qué bonito, ¿no? Dios dijo esas palabras, fue Dios el que lo presumió. ¿Qué no has visto tú, chamuco, a mi hijo Job? Apartado de mal, temeroso de Dios. Y es lo que debemos de hacer en las iglesias, levantar hombres y mujeres temerosos de Dios, o llenos de una buena cuenta bancaria en Santander. ¿Verdad que no? Temerosos de Dios, apartados de mal. Todo lo demás vendrá por añadidura. Si el Señor te quiere dar una prosperidad, gloria a Dios, pero tú ya eres apartado del mal.
¿Sí o no? Dios quería que esto sucediera en la vida de ellos. Y Job, hermanos, también enfrentó todo esto, la desesperación. Él ya era un hombre, hermanos, de alto calibre. Pero Job en el capítulo 23:10 dijo estas palabras. Job 23:10: mas Él conoce mi camino, conoce mis pasos. Y lo dice: me probará y saldré como el oro. Me va a probar. Entonces Job también lo sabía. ¿Usted lo sabía? Pregúntele a su vecino a ver si lo sabía, nada más. Dile: ¿tú sabías? Dile: no, dile, pues ya lo sabes. Que no te extrañe, no te sorprenda. Yo, mis hermanos, yo ya estoy hablando en inglés. Bueno, para que vean cómo se siente cuando me predicaban a mí en español. Cuando yo llegué aquí a México, no sé si conocen al pastor Carlos. ¿Conocen al pastor Carlos? El pastor Carlos, él dio una clase que es la homilética. Y yo acababa de llegar de Estados Unidos y yo no sabía mucho español. Y yo lo oí, homilética, y dije: ¿van a dar carne o qué? O una omelette. Y yo pensé. Y luego empezó a hablar, de veras, pastor Manuel. Y luego decía: no, que el texto ilícito y el texto bíblico y el texto ilustrativo. Yo dije: órale, no, parece que aquí es una clase de electricidad. Nada que ver. Después yo le dije a Carlos: Carlos, ¿estás enseñando como, classes of electricity? Y me dice: no, agacha la cabeza, sabe. Ya ven cómo es, sabe. No, esto es para enseñarte cómo predicar y enseñar y hacer temas. Vas a tener que tomar la clase 2 veces. Y ahí voy, hermanos, 2 veces. Yo no comprendía, mis hermanos. Entonces Job pasó por todo esto, mis hermanos. Pasó por el proceso del refinamiento como el oro. Necesitaba ser más purificado, más limpiado, más maduro, crecer más. Pues solo de oídos él lo había escuchado de Dios. Pero después, que dijo en el 42, dice: pero ahora mis ojos te ven. Y así hay muchos cristianos. Yo les pregunto: ¿conocen a Vicente Fernández? Y como son de Jalisco, por ahí los del Salto, y dicen: sí, pastor. Le digo: a ver, ¿qué comida le gusta? ¿Qué nieve su favorita? No, pues es que nomás nunca lo has visto, nomás has oído su música, pero no lo conoces. Y así hay muchos cristianos. Creen en Dios, pero les batallan en creerle a Dios. Batallan en obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque todavía no le conocen íntimamente a Dios. Cuando tú y yo conocemos ya íntimamente a Dios, te va a ser más fácil. Cuando tú tienes este conocimiento de que las pruebas las permite, las trae a tu vida para crecimiento, para que seas fe genuina, real, vas a decir: ahora yo comprendo, ya no me voy a frustrar, porque yo sé que es Dios y es por un momento. Bueno, hay algunas que pueden durar más que otras, pero todo es por tu propio bien. Este fue el propósito de Dios para Job, mis hermanos, en su prueba, para hacerlo más mejor que antes. Él necesitaba ser mejor de lo que ya era. ¿No sabía usted antes por qué Dios permitió tanto sufrimiento a la vida de Job? Job ya era un hombre temeroso, apartado de mal. ¿Para qué? Unos dicen: pues como un títere allí nada más, Dios los usa. Y no. Pero si ya era un hombre obediente y sacrificaba para sus hijos. Escúchame, Job ya era bueno. Pero al Dios permitir estos sufrimientos, Dios dice: yo quiero que seas mejor. Yo quiero que seas mejor de lo que ya eres. ¿Cuántos quieren ser mejor? En sus matrimonios, como servidores. Dios quiere que usted y yo seamos mejores, porque Él sabe que puede. Y tú puedes ser mejor. Y Dios dice: para que seas mejor, Job, ya sé que eres bueno, ya sé que estás aquí, pero yo te quiero llevar acá. Porque tú nada más de oído, yo quiero que me experimentes en tu vida personal.
Y Job dijo, ay, ahora mis ojos ya te ven. Ahora ya conozco, ahora ya sé por experiencia propia. Eso es hermoso, pero hay un proceso. ¿Cuántos quieren ese proceso? Ya ve, ya hay menos amén. Entonces, hermanos, tú y yo necesitamos ser mejor de lo que ya somos por la gracia de Dios. Y tenemos que ser refinados por el fuego de la prueba. Así como se refina el oro y la plata, pero a través del sufrimiento nosotros, y la aflicción y el dolor y la adversidad. No hay otro, mis hermanos. ¿Cómo se refina el oro? ¿Hay alguien aquí que trabaje con el oro? Escúcheme, el oro cuando es encontrado de las profundidades de la tierra, de las capas de por abajo, traen en sí muchas partículas que no son oro. Y estas partículas son mezclas que se mezclaron entre el oro y están contaminadas. Y el oro necesita ser purificado, limpiado, para que llegue a ser un oro puro, mis hermanos. Este proceso es muy largo y intenso. Son 6 métodos. Y cada uno de esos métodos tiene 5 a 6 procesos. Número 1, se requiere un crisol, pero que sea prueba de fuego para poner el oro. O sea que el crisol agarra el oro y luego lo mete al fuego. Y ese crisol tiene que resistir también el fuego. Se requiere también una antorcha o un soplete para derretir el oro. Se requiere 453 grados o gramos también de urea para meter ese oro y purificarlo. Número 4, se requiere ácido nítrico, ácido clorhídrico y ácido muriático, y estos producen gases tóxicos muy peligrosos. Número 5, se requiere agua hervida, para que cada vez que se use un ácido diferente, lo hace cambiar de colores varias veces. Número 6, cada vez que uses un ácido necesitas esperar hasta 30 minutos. Otros dejarlo toda la noche y lavarlo para que no se contamine. Número 7, todas las herramientas deben de ser a prueba de fuego. Todas. Las tenazas, los guantes, el mantil del cuero, todo, mis hermanos, tiene que ser contra el fuego. Número 8, este proceso es muy largo y debe de ser con mucho cuidado, pues todo esto es para remover todas las partículas mezcladas en el oro, para que seas oro puro y pueda ser refinado y brilloso. ¿Cómo llegamos tú y yo al Evangelio, a los pies de Cristo? ¿Cómo llegamos? Cuando éramos chiquitos, quizás algunos los abandonaron. Quizás como Paquita, que 3 veces le falló, qué sé yo, y que la regó. Otros rechazados, otros abusados, malvalorados. Una señora puede decir, pues yo tengo 50 años, pero ya el pastor, mi esposo, no me falta mucho el respeto. Verbalmente abusa de mí, todas dañadas. ¿Cómo venimos, hermanos? Con conceptos e ideas. Otras cargaban el San Martín de Porres de cabeza para que les dieran un nombre, qué sé yo, XX. También los hijos de Dios, hermanos, necesitamos pasar por este proceso entonces. Y las herramientas que el Señor usa puede ser cualquier cosa que traiga dolor, sufrimiento en nuestras vidas, para poder remover todas las partículas, mis hermanos, todas esas mezclas que contaminen tu alma, tu espíritu y tu persona. No hay otro, mis hermanos. No hay otro proceso. Porque quiere que nuestra fe, nuestra confianza en Él sea genuina, sea real, sea pura, sea limpia de toda contaminación. Déjame darte un ejemplo. Veamos el ejemplo o la prueba de aquel joven rico. ¿Qué les parece? Vaya conmigo a Mateo 19, 16. Mateo 19, 16 al 22. Jesús, mis hermanos, nunca se dirigió a los primeros 4 mandamientos ahí, a este joven rico, nunca. Él nunca mencionó los primeros 4 mandamientos, que son la primer parte de los 10 mandamientos, que son nuestra responsabilidad hacia Dios.
Y eso era ¿qué? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes por qué el Señor Jesucristo nunca le mencionó a este joven rico los primeros 4 mandamientos? Porque era allí donde lo quería probar. Porque este joven rico tenía su corazón en las cosas del mundo, en el materialismo. Y por eso el Señor nada más comenzó del 6 para arriba, cosas hacia el prójimo. Y dice, no, yo ya hice las otras, sí, las 6. Dios, el Señor Jesús nunca probó y le mencionó las primeras 4. Por algo, qué sabio es Jesús, ¿verdad? Él nunca va a mencionar, porque él estaba tratando con este joven, mis hermanos. El 18 al 19, Jesús solo se le dirigió a la segunda parte de los 10 mandamientos, que son las responsabilidades nuestras hacia el prójimo. Jesús, hermanos, no quería en realidad que este joven vendiera todos sus bienes. Jesús sabía que este joven no amaba a Dios sobre todas las cosas. Jesús sabía que este joven amaba más las posesiones de este mundo, mis hermanos. Él ya lo sabía. Él no necesitaba que le dijeran del hombre. Él ya sabía lo que había en el corazón de la hermana y del hermano en esta mañana. Él ya lo sabe. Entonces, ¿dónde va a tratar contigo? En donde tú y yo flaqueamos, en donde tú y yo, hermanos, no hemos cedido en nuestras vidas. Y no va a quitar su mano de ahí, no va a quitar el dedo de ahí. En Lucas 16:13 dice así la palabra de Dios. Lucas 16:13: ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero, a las riquezas, a las posesiones. Amarás a uno y rechazarás al otro, lo vas a hacer menos. ¿Me vas a amar a mí o me vas a hacer menos y vas a poner otras cosas? El Señor no quiere ser segunda mano. ¿Cuántos compran en segunda mano? Pues Él no quiere ser segunda mano. Él quiere ser el number one, el número 1 en tu corazón y en tu vida. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que Él sea la prioridad. Ayer tuvimos un discipulado allá en la iglesia antes de venir para acá. Y me dicen unos hermanos, ¿qué pasó con el hermanito total? Y casi la mayoría de los varones dijeron, pastor, México a las 10 de la mañana. Pues sí. ¿A qué le puso su prioridad? A México, al soccer. Y luego, como siempre, nunca ganan la copa. Sabe. Ojalá, ¿verdad? Pero es un decir, puso sus prioridades en otras cosas. Otras cosas, mis hermanos. Este joven, al ver la prueba, el examen que el Señor le estaba dando, se fue muy triste. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no lo pasó. Porque las posiciones de este joven, hermanos, lo detuvieron. Eran más importantes para él. ¿Y sabes qué? Jamás en la Biblia, ya lo busqué yo, ni le encontré. Unos me dijeron que andaba por Chapala, no es cierto. Que andaba por Tonalá, tampoco es cierto. Me dijeron que acá vivía en Ciudad Guzmán y no es cierto. Aquí están todos ustedes, miren. Ya no se volvió a ver, mi hermanos, en ninguna parte. La Biblia lo vuelve a mencionar porque no pasó la prueba. Pero también hay algunos cristianos, hermanos, en el día de hoy, en las iglesias, que ponen en primer lugar sus posesiones también. Ponen en primer lugar como prioridad sus trabajos. Es que trabajo, pastor, usted ya sabe. Y hay que la papa. Y todos están bien bendecidos. Les hace falta ayunar a algunos, ¿verdad? Nos hace falta. Entonces, hermanos, justificaciones hay muchas, mis hermanos. Pero muchas personas han puesto en primer lugar otras cosas. No tienen en prioridad al Señor. No está Él en primero en su corazón y en su vida. Estoy hablando de aquellas personas que no quieren venir seguido al Señor, hermanos. Estoy hablando de los que vienen de vez en cuando. Estos también pasan la prueba. Cristianos que vienen de vez en cuando, una vez al mes, como don Andrés, no van a pasar la prueba. ¿Usted cree que la van a pasar? No. Si nomás vienen de vez en cuando y a veces nomás vienen cuando va a haber fiestas, ¿verdad? No, hombre, se llenan.
Amén, pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Proverbios 17:3 dice así. Proverbios 17:3. El oro y la plata se prueban con el fuego, pero el Señor dice va a probar sus corazones. Él prueba los corazones. Entonces tú y yo, hermanos, debemos llamar más a Dios sobre algunas cosas o sobre todas las cosas. A ver, dígalo más recio, es que hay algunos allá atrás están. Todas las ya se despertaron. Les mandan saludos los hermanos del Salto, pero los que se duermen. Aquí no sucede eso, ¿verdad? No, nomás allá los de atrás. Gloria a Dios. Ya cuando termine los dejamos dormir, amén. Segundo ejemplo, mi hermano, vamos a ver otro cristiano que fue puesto a prueba del examen del Señor. Lucas 22. Lucas 22, 31 al 34. Jesús aquí anuncia la negación de Pedro. Dice el 31: Simón, Simón, aquí Satanás ha venido a pedir permiso para zarandearte como al trigo. En otras palabras, te va a dar una calentadita, porque te hace falta que te den una buena calentadita, Pedrito. Y Pedro, pero tú no lo vas a permitir, ¿verdad, Señor? Ay, Señor, tú y yo somos cuatro. Y el Señor dice: no, sí le voy a dar permiso, fíjate. Pero pues tú me amas. Pues no, que tú viniste a dar tu vida y que sí, Pedro, sí. Pero pues no, que estarías conmigo hasta el fin del mundo. Sí, Pedro. Entonces esa calentadita, pues, ¿por qué? Pues, ya lo comprenderás, Pedro. Dígale a su vecino: ¿te hace falta una calentadita? También, pero usted también a la otra dígale: mi amor, ¿te hace falta también a ti una calentadita? Este proceso, hermanos, mire, aquí cuando le dijo que Satanás quería zarandearlo, ¿cómo se limpia el trigo, mis hermanos? Este proceso se llama trillar. Y esto consiste en agarrar con las dos manos un puño de gavillas y con mucha fuerza las golpeaban contra una roca. Las agarraban así, pero con fuerzas, mis hermanos. Eso es zarandear. ¡Pum! Y le daban duro contra una roca o contra una piedra, ¿sí? Y así desgranaba y soltaba la semilla y la separaba de la paja. Después tomaban con sus dos manos un puño de los granos mezclados con una paja que quedaba y la levantaban al aire para que solo los granos cayeran sobre un recipiente y el polvo se lo llevaba el viento. Tenía que ser limpiada, tenía que ser purificada, y solo así, hermanos, poner el grano puro en costales para venderlo. Pues así también don Pedrito necesitaba una buena zarandeada para poder remover lo impulsivo que era. Era bien emocional. Yo, pastor, yo hago una promesa y yo voy a llegar temprano a la oración a las 5 de la mañana y yo voy a ayunar y yo prometo. Ya parecían políticos algunos, ¿verdad? Hermanos, sus emociones lo controlaban. Todavía decía muchas cosas que nunca cumplía este cristiano. Era muy atrabancado, como algunos cristianos. Era muy bocón, don Pedro, todavía, mis hermanos. Y usted ya sabe la historia, hermanos. Negó al Señor Jesucristo, no una, no dos, sino 3 veces. Ahí fue donde se inspiró Paquita, que 3 veces te engañé. Pura mentira. También agarran la palabra de Dios para inspirarse y hacer sus cosas mundanas. No es cierto, aquí 3 veces, mis hermanos. Y sabes, cuando lo confrontaban, decían hasta unas palabrotas bien feas. Cuando tú estudias la carta de Juan, decía unas palabrotas bien feas. Yo no soy, y no se puede decir, pero él se enojaba, mis hermanos, y 3 veces. Usted ya sabe entonces, hermanos, también Pedro falló el examen del Señor, falló la prueba. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Él fue, dice la Biblia, y lloró amargamente. Se arrepintió de haberlo negado, reconoció que estaba mal, reconoció que su condición, su estado natural verdadero era pecaminoso y imperfecto y débil. Sí, este es el verdadero Pedro, este soy yo. Dice, me hacía falta.
Y esto fue lo que lo hizo cambiar más, hermano. Esto fue lo que lo hizo crecer y madurar en las cosas del Señor al hermanito Pedro. Dios necesitaba quebrantarlo, mis hermanos, remover todas esas cosas que no lo dejaban ser genuino, limpio, que no lo dejaban, hermanos, crecer y madurar. Pedro dijo, acuérdense, hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba. No se sorprendan si Dios permite que pasen por algunas calentaditas, como algo extraño les está sucediendo, porque Él pasó por eso. Él es el que nos está hablando de esto. Él es el que nos está dando la enseñanza a través de la inspiración del Espíritu Santo. Él sabía, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes quizás en esta mañana pueden estar pasando por algunas pruebas? Pero ahora tú ya sabes, mis hermanos. Amén. Dios lo estaba limpiando, lo estaba purificando para que fueran cristianos genuinos, para que fuera maduro, para que crecieran las cosas del Señor, mis hermanos. Las herramientas que Dios usa, hermanos, para cambiarnos y hacernos crecer es el sufrimiento, la aflicción, el dolor. Pues Él sabe que cada uno de nosotros necesita ser purificado y limpiado. El último ejemplo que te quiero dar, mis hermanos, vamos pronto ahí a Lucas 4, del 1 al 13. No lo voy a leer por causa del tiempo. Lucas 4, del 1 al 13. Aquí nos habla de la tentación de Jesús. Ahí en el versículo 1 y 2 es bien importante que tú lo leas. Dice así, Lucas 4, 1 y 2. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado, dice, por el Espíritu Santo al desierto. Y cuando estuvo allí fue tentado por el diablo, y en esos días tuvo hambre. Pregunto yo, ¿quién lo llevó al desierto para ser probado? ¿Quién? No fue Walter Mercado, ¿verdad que no? ¿Se fija? Hay que ser cuidadoso aquí, mire. Dice que fue el Espíritu Santo. ¿Quién permitió la prueba a Job? Dios. ¿Quién fue el que probó la fe del joven rico? ¿Quién permitió que le diera la calentadita a Pedro? ¿Y quién le está permitiendo que usted y yo pasemos por ciertas cosas? Entiéndalo. ¿Para qué? Para que usted sea genuino, genuina. Para que usted crezca y madure. Para que su fe sea fuerte, hermanos. Para cuando vengan los problemas, usted sepa cómo responder, mi hermano. Y alabe a su Dios. Y en vez de quejarse, y en vez de hacer, usted doble rodilla y diga, te alabo, Padre, porque me vas a hacer que pase por la prueba, pero me vas a hacer brillar como el oro. Como lo dijo Job, mis hermanos. Dios siempre ha tenido el control, hermanos. Pedro dijo que para que sometida a prueba nuestra fe sea más preciosa que el oro. ¿Sí o no lo dijo Pedro? Entonces, ¿quién te va a someter a la prueba? Pues Dios. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Él es el que te va a someter. No el chamuco, no la suegra. Dios usa todo eso. Pero es Dios el que te somete. Es Dios, dice, a ver, ven acá. Ahora te toca a ti. Y ahora te toca a ti. Y te voy a probar en tu matrimonio. Te voy a probar en tus finanzas, en tus diezmos. Te voy a probar en la oración. Te voy a probar en... Él sabe dónde. Y sabe qué tanto tiempo necesita. Satanás sabía que Jesús no había comido, mis hermanos. Sabía que tenía hambre y dijo, ahorita es cuando lo agarro débil. ¿Y cómo contestó Jesús, mis hermanos? ¿Cómo respondió Jesús a la prueba, al examen? Con la palabra de Dios. Tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Él no era, ay, ¿qué me está pasando? Él sabía. Él sabía y él respondió con sabiduría, con inteligencia espiritual ante la prueba y pasó el examen, pasó la prueba. Y otra vez fue probado en el monte Getsemaní y dijo, Padre mío, si no hay otra manera que pase este sufrimiento, este dolor de mí, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús sabía lo que le esperaba. Él sabía que le esperaba sufrimiento, quebranto, aflicción, dolor para poder ser mejor de lo que él ya era. Y él no se rehusó, mis hermanos. Y otra vez cuando estaba en la cruz fue probado una vez más. ¿Y qué dijo? Padre mío, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben las consecuencias de lo que acaban de hacer. Porque hay consecuencias, ¿sabes tú eso? A tu pecado y al mío, si los llegamos, hermanos, ya dejen de pecar. Hay consecuencias, mis hermanos.
Por eso le dio un nombre que está sobre todo nombre. Por eso le puso sobre toda potestad en la tierra y en el cielo. Jesús también fue probado en el fuego del sufrimiento y del dolor. Tú y yo también seremos sometidos por Dios para que demos gloria a Dios en medio del dolor y de la adversidad, mis hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 5. La Biblia versión Dios se habla hoy dice que nos habla de la sabiduría y las pruebas en este capítulo. Dice el versículo 2: hermanos míos, pónganse contentos. ¿Cómo debes de ponerte? Póngase contenta, hermana, póngase contento, alégrese. Mi pastor, pero es que no tengo trabajo. Póngase contento, aliviánese. Ponga sus ojos en Dios. Él tiene control, nunca lo perdió, ni lo va a perder, ni lo perderá. Está tratando contigo, quiere que seas mejor. Por eso dice Santiago, él es el medio hermano del Señor, si no lo habían estudiado. Dicen, pónganse contentos. Be happy. Dice, ¿cuándo? Cuando te encuentres pasando por diferentes pruebas. Versículo 3: porque ustedes deben de saber que cuando su fe está siendo probada, esto producirá ¿qué? Paciencia. ¿Qué es esa paciencia en griego? Es aguante, es resistencia para que aguante. Dile a tu vecino, aguanta la vara. Aguántese, dile. No sea chillón. 47 años y todavía dile, aguante la vara, resista. Versículo 4 dice, pero aguanten, resisten para que sean maduros y crezcan y sean cabales, o sea, completos, para que no les falte nada. Versículo 5 dice, pero si alguno de ustedes necesita sabiduría, dice, para pasar las pruebas, pues pídaselas a Dios. Cuando estés pasando por pruebas, necesitas sabiduría, mi hermano. Se necesita mucha sabiduría. Pídesela a Dios. ¿Sabes por qué? La sabiduría es para que tú resuelvas los problemas de la vida cotidiana. ¿Cómo le hago aquí? Señor, dame sabiduría, dame conocimiento, dame el don de ciencia, dame el don de la sabiduría. La sabiduría es la aplicación del conocimiento que tú ya tienes para cómo resolver los problemas matrimoniales, de salud, de trabajo y hasta donde tú puedas. Y lo demás te lo dejo, Señor. Te lo entrego yo hasta aquí. Lo demás yo es confiar en ti, que tú obrarás, porque todas las cosas obrarán para bien, Señor. Todas, buenas, malas, para que Cristo sea formado en mí. ¿Sí o no? Es lo que dice Romanos 8, 28, pero no se te olvide el 29. Van de la mano, ¿sí? En conclusión, hermanos, las pruebas son para que seamos mejores, para que seamos fuertes, son para remover todo lo que no es real, para quitarte todo lo falso que pueda haber allí. Las pruebas son para hacerte crecer y madurar en las cosas del Señor. Son para que resistas cualquier cosa, sea tentación, sean pruebas en las vidas, hermanos. Mientras Cristo viene, hermanos, debemos esperar, pero con firmeza. ¿Sí o no? Estás pasando por sufrimiento, dolor como Job. Acuérdate que Dios solamente quiere que seas mejor. Solo quiere que seas mejor. Si estás pasando por tentación, resiste, aguanta. Dios quiere darte un mejor nombre. No seas como aquel joven rico que fue probado y no pasó el examen y se fue y jamás lo volvieron a ver en Ciudad Guzmán. Póngase de pie.